nueva edición de Periscopio, esta vez para conversar con tres amigues queridos, muy respetados, sobre arte y cultura en la pandemia, o también arte y cultura en la pospandemia, o arte y cultura antes de la pandemia, porque antes de empezar a grabar este programa, esta edición de Periscopio, estábamos conversando entre nosotros y recordando algunas cosas que hicimos durante la pelea contra el macrismo, porque yo creo que cada cosa que hicimos, las personas que estamos en esta mesa virtual hoy, eran parte de una pelea contra la gobernabilidad neoliberal. Y acá están, y nada de lo que hacemos hoy y cómo pensamos el presente, ni lo que vendrá es ajeno, me parece, a esas peleas que dimos, que nos constituyen y que seguiremos dando. Y entonces para conversar estas cosas invitamos hoy a Liliana Herrero, a Rita Cortese y a Silvio Lang. Podría presentarles, pero no voy a presentarles, porque voy a dar por hecho que las personas que están viendo Periscopio o lo ven en los distintos momentos saben de qué es lo que suelen hacer, qué es lo que hacen. Son tres personas públicas y con una larga obra y trayecto, pero que me interesa más allá de sus antecedentes o sus biografías o sus méritos previos, que están acá para pensar juntos y que lo que aparezca de cada uno de ellos en esta conversación sea ese brillo singular y esa lucidez con la que suelen afrontar todas las cuestiones. Así que bienvenidos Liliana, Rita y Silvio a esta conversación, que será una conversación entre amigues en el espacio público, aun cuando hoy nuestro espacio público sea esta mediación, que son las pantallas, y este modo de encontrarnos aún con las distancias. Así que lo que les quería proponer en función de esto de pensar arte y cultura es ver cómo la están pensando hoy, en un contexto en que es un contexto signado por la doble emergencia, por lo menos doble, ¿no? Emergencia sanitaria y alimentaria, y la definición de un conjunto de actividades respecto de la idea de lo esencial. Bueno, quienes estamos aquí hacemos esas cosas que en principio nunca estarían calificadas dentro de lo esencial. Y sin embargo, creo que parte de nuestros debates tienen que ver con reponer una idea de relevancia, de importancia y también de lo esencial de la cultura o del arte para pensar un contexto crítico. Así que abro con esta afirmación la conversación. No sé quién quiere empezar. Qué nervios. Liliana, Qué nervios. Siempre es tan lindo escucharte hablar que mientras estás hablando estoy pensando. Yo recuerdo los 4 años del macrismo, digo, para pensar a dónde estoy ahora, cómo me voy a pensar después, con la música, ¿no? Yo celebro los 4 años de combate al macrismo y al neoliberalismo. Lo celebro profundamente porque recorrí el país de otro modo, absolutamente de otro modo. Lo recorrí en lugares absolutamente marginales, alternativos, bizarros, populares. Ese mundo me ubicó en otro lugar, en otro pensamiento sobre los públicos, quiénes son, y lugares en donde nadie esperaba que yo fuera alguna vez a cantar. Y yo tampoco esperaba eso. O sea que yo invertiría o sostendría las dos posiciones con respecto al macrismo. Fue una lucha sufriente, fuerte, y al mismo tiempo, en lo personal, fue un descubrimiento maravilloso de mundos inesperados,
y preciosos para pensar la música y pensar esos olvidados, vamos a decir así. Yo me había auto olvidado porque había decidido retirarme de toda la música que viniera como ofrecimiento desde el gobierno nacional. Y había decidido ya hace muchos años retirarme de todo ofrecimiento que viniera respecto de la música desde Cava. Nunca trabajé más en Cava hasta desde que empezó el macrismo en la ciudad. Entonces me sentí autoexcluida de esos horizontes institucionales, y al mismo tiempo se abrió un mundo precario, donde íbamos a tocar y casi no había sonido, donde terminábamos cantando a voz en cuello, a un grito en el cielo, como diría Leda Valladares. Eso es lo que me pasó. Después vino el festejo, ese festejo precioso de Cristina y de Alberto, con un espectáculo musical durante todo el día espantoso, espantoso. Creo que se pensó una vez más la cultura como un adorno y algo absolutamente banal, en donde solo se pretendía que la gente escuchara más de lo que ya sabe, mecanismo que usan los festivales, que usan los gobiernos y que usan muchos. No hubo ningún plan federal, ninguna presencia federal, sino que hubo una confirmación de las exigencias mercantiles. ¿Por qué? Porque ese espectáculo, que duró muchas horas, fue pensado como un tentempié para el discurso final de Cristina y Alberto. Ese es un mecanismo que usan todos, absolutamente todos, incluso los organismos de derechos humanos. Cosa que he discutido fuertemente con EBE, por ejemplo, y que he discutido fuertemente con los organismos a quienes acompaño y seguiré acompañando. Pero siempre se pensó el arte como eso. Ahora estamos en el medio de los cuadraditos. Y en el medio de los cuadraditos hay que pensar esa nueva palabra que es el streaming. Entonces yo hice un streaming famoso, una transmisión, vamos a decir así, tratando de evitar estas cárceles con las que nos encontramos, porque es la técnica la que nos piensa a nosotros. Si no pensamos, sabemos eso, vamos a estar en serios problemas. Esto para tirar no digo más nada. Dijiste cosas terribles, ¿no? La técnica nos piensa a nosotros, el gobierno también piensa la cultura como adorno. No sé ahí si Silvio o Rita quieren... Ese acto es horrible, dijiste. Sí, yo la pasé mal también en ese acto de festejo en la plaza. Fui ahí, estuve ahí bancando la parada, pero fue ese recital, fue bastante... Bueno, convengamos que el arte no es comprendido habitualmente, no comúnmente, no se comprende mucho. Entonces, realmente hay siempre muchas confusiones. En este momento, por ejemplo, se habla de la cultura del entretenimiento, lo cual ya es directamente un disparate, es una ofensa, ¿no? No hay ningún peligro, no se considera el arte como un peligro, ¿no? Lo cultural como algo para atravesar y realmente ensuciarse, lastimarse, meterse, transgredir, romper, averiguar, saber, preguntar. No, hay que entretener. Ese es el concepto. Y nos van entreteniendo en realidad. Porque si vos te pones a pensar, estamos viendo este horror por el cual está atravesando el mundo, esta enfermedad de los pueblos del mundo, que es la que nos atraviesa, que en realidad es la gran desigualdad, y estamos como entretenidos, ¿viste? Con las cifras, con esto, que si sale uno que se la vacuna, que si no se la vacuna, que esto, aquello. Es como
las muertes son un número, ¿no? También. Hay una gran confusión en la comunicación, lo cual eso también tiene que ver con lo cultural, porque, digamos, es un momento, yo creo que lo cultural tomado desde las bellas artes, digamos, siempre ha sido, no ha sido fácil, no han sido lugares fáciles, nunca. Eh, eh, Creo que nos cuesta mucho. eh, mm, Hay una gran confusión con respecto a lo que es el arte, ¿no? Con respecto al teatro, cuál es el teatro. eh, la gente considera que el teatro es un lugar cómodo, muchos actores importantísimos consideran que la actuación es una cosa cómoda, que el escenario es algo cómodo, ¿no? Y resulta que no, que el escenario es algo muy peligroso, y la cultura también es muy peligrosa. Y el arte es peligroso, es decir, para interpelar y para interpelarnos, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, yo estoy aterrada con el tema de las transmisiones, como dice Lili, el famoso streaming, el teatro filmado, ¿no? Que se avala con tanta facilidad. Y yo también comprendo que hay una gran necesidad atravesada por lo económico, bueno, que hace a veces tomar las cosas con un poco de cuidado, los conceptos. Pero a mí me da mucho temor que se instale como una forma de trabajo. El teatro filmado, que ya lo pretendió hacer o lo ha hecho Teatrix, donde muchísima gente, eso lo maneja Mirta Romay, que, bueno, que se considera el teatro filmado y la verdad que a mí me parece tremendo, ¿viste? Porque es como, es dirigir la mirada del espectador y justamente el teatro lo que tiene es que la mirada, uno mira lo que quiere, no lo que la cámara quiere que uno mire, ¿no? Y además, bueno, y además lo presencial que tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Con las respiraciones, con los silencios. Eh, entonces hay quien dice que es un paliativo, a veces yo también digo que es un paliativo, pero bueno, la verdad que no creo que ni siquiera sea eso, ¿no? Es la destrucción por lo menos de un género, del género teatral, ¿no? De una de Pero ahí las me expresiones del parece, arte. perdón Rita, pero que ahí en lo que decís hay como algo que tiene que ver con lo que nos está pasando ahora y que Sí, la preocupación es qué es lo que queda también de estas modos paliativos de transitar el aislamiento y ahí lo del streaming, las filmaciones. Y por otro algo que me parece que es más antiguo y más preocupante que se arrastra, que es esta desaparición de lo peligroso en la cultura o en el arte, ¿no? Y la ah, sustitución de eso por algo muy centrado en el entretenimiento. claro. Yo, yo creo que me parece que, retomando esto que lanzó Rita y Liliana, me parece que cada momento artístico, o pensar en los momentos o en los presentes artísticos, que es un trabajo político, disputar qué es lo esencial o cuál es nuestra producción de valor. Me parece que cada época necesita volver a disputar el valor del arte, digamos, ¿no? Que no es algo eh, ya fijado, ya cristalizado, digamos, no hay una esencialidad del arte, sino que me parece que nos obliga también a pensar cómo nosotros producimos valor social, o sea, cómo estamos produciendo o podemos producir valor social. Y en esto que decía de la cultura del entretenimiento, también me parece que ese es un sentido a disputar, ¿no? Como la cultura no deja de alguna manera o se desplaza de esa idea de que es una máquina expendedora de contenidos y pensar más la cultura y la producción artística, como me gusta una imagen de Gabriel George, un académico cordobés, que dice que el arte es el laboratorio sensible donde se preparan las herramientas para las próximas luchas. Entonces me gusta esa idea del arte como el que está creando las herramientas para hacerse una vida o para luchar otra forma de vida. Entonces me parece que ahí también entender que el arte no solamente está creando representaciones simbólicas, sino que está creando maneras de hacer las cosas, maneras de hablar, maneras de mirar, maneras de mostrar, maneras de decir.
maneras de ocupar el espacio, gestualidades, maneras digamos, de intervenir en la esfera pública, o cómo el arte puede hacer esfera pública. Entonces, me parece que ahí pensar más el arte como la producción de formas de vida, como la producción de lo social, más que como rechazábamos recién, como el decorado o como los contenidos de la sociedad. Entonces, para mí ahí hay una disputa que necesitamos pensarla mucho y que muchos venimos activando desde ahí, pero poder generar una especie ahí de alianzas de este sentido, que es cómo el arte o las prácticas artísticas producen prácticas de vida, producen maneras de vivir. ¿Prácticas de qué? Perdón, De vida. De vida, De vida. maneras de vivir, ¿no? Maneras de vivir. Pero por supuesto, sí, pero de mirar y de pensar. Claro. De mirar, porque si no, ¿por qué en una canción pones un acorde y no otro? Claro. ¿Por qué te dedicas horas a ensayar para ver si aparece ese magnífico y estimulante acorde? Es un laboratorio, sí, pero es un laboratorio... de espectros o repertorios gestuales, no sé. Rita ha creado una serie de repertorios de la televisión argentina, en las películas, en el teatro, hay un repertorio gestual de Rita, maneras de responder, maneras de plantarse frente a una situación, y eso no es un contenido, eso es una gestualidad como afección en el campo social, o el timbre de tu voz, Liliana, digamos, hay timbres de voz que pueden generarte un cambio en tu manera de ver, o un cambio afectivo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una producción de valor muy peligrosa, en el sentido de que puede cambiar, puede modificar hábitos, puede modificar formas de hacer las cosas, digamos, y de pensar. Claro, yo Silvio, perdón, Rita, solo decir esto, yo estaba aceptando lo que vos estabas diciendo, estaba aceptándolo precisamente, porque también creo que es un laboratorio, eso es un laboratorio que está siempre a punto de caer, todo se puede derrumbar en un ensayo, todo se puede derrumbar en un concierto, todo se puede caer, pero por eso no es una cuestión de contenido, es una cuestión de que se abra un horizonte impensable, inesperado, absolutamente inesperado. A mí me parece que en ese sentido hay un extraordinario abismo que el arte transita, sin saberlo incluso. Bueno, ese es el gran peligro del cual estamos hablando. Mientras no exista ese peligro, es muy difícil que exista el arte, ¿no? Ese abismo del cual hablas es muy difícil. Lo hablábamos la vez pasada en la entrevista que me hiciste para la radio, ¿no? Esta cosa que el escenario es tremendo. El escenario es de una peligrosidad brutal. Además, vos entrás y no podés salir. Es una cárcel importante y a la vez es un espacio de liberación absoluto. Entonces es un lío, en realidad, para que la gente, digamos, ¿cómo te diría? Para que la gente lo entienda, la gente que no pertenece, que no ha transcurrido por ahí, ¿no? Es tremendo, y además somos un blanco muy fácil. Eso es interesante también, ¿no? Somos un blanco fácil, ¿no? Qué sé yo, el arte es una de las cosas más peligrosas que yo he atravesado en mi vida. Después lo demás, todo es posible de modificar, puedes entrar, salir, no sé, gritar. No, ahí tenés que hacer algo, estás en la mayor de las cárceles y en la mayor de la libertad. Andá y explicalo a la gente que no atraviesa por ahí. Es difícil. Y los chicos o los jóvenes, o cierta parte de la población que cree que no, que es brutal, ¿viste? Además, todo es una gran mentira. El mundo del espectáculo es una gran mentira. No el del arte. El mundo del espectáculo es una cosa tremenda. Entonces, también se ha generado una cosa, una generación de sentido de que, justamente, viendo lo que estamos atravesando ahora, de las cosas que estamos atravesando con la pandemia, pues claro, los actores tenemos plata, los directores, los músicos, tenemos plata. Es algo que ha generado, sobre todo los actores, lo hemos generado, esa generación de sentido mentirosa,
¿viste? Por las grandes entregas de premios en los grandes hoteles que nunca podíamos pagar, y en general, todas, ¿no? Y además, todas con ropa prestada, o sea, todo es un disparate. Y la gente cree que nosotros tenemos dinero, porque claro, va vestida de brutal, maquillada, con joyas, pero todo prestado. Hoteles, tomar champagne, ¿viste? Y vos decís, claro, ahora jodémonos, pelotudos, porque creen que tenemos mucha plata, pero lo generamos nosotros mismos. Es una, además, ideológicamente, a veces el mundo del espectáculo es totalmente, es de un desclasamiento brutal, ¿viste? Es profundamente desclasado. No el mundo del arte, el mundo del espectáculo, son dos cosas distintas. A mí, yo tengo una preocupación de este tiempo, no solamente de la enfermedad de los pueblos del mundo, sino en general, últimamente, pero ya ahora como tengo más tiempo para pensar, por suerte, gracias a Dios y la Virgen, eh, me asusta más, que son las siglas. Estoy aterrada por las siglas, porque creo que se va a acabar el lenguaje y además no entiendo nada. Porque estoy haciendo algo para la una papá y después voy a la uncacú y después a la tica tunca y después esto lo estoy haciendo, ¿no? Y a veces aclaran de qué se trata y a veces no. Entonces se van perdiendo palabras hermosísimas porque todo está apocopado, digamos, todo está con la di, por ejemplo, ¿no? Y sería labor de editor, ponele. Entonces es como que eso me preocupa mucho. Creo que esa es otra de las desarticulaciones que debemos generar en este mundo que estamos nosotros, sería el mundo de la locura, el mundo del pensamiento, ¿no? Me parece que esa es otra de las batallas, aparte de otras, ¿no? Parte de todas, ¿no? Porque creo que dijiste ahí, todo se puede derrumbar refiriéndote a la escena, a lo que pasa en la escena. Y yo pensaba, esa es la definición que uno puede dar de todo lo que está vivo, ¿no? Porque en Claro, realidad, si claro, algo lo que no se puede derrumbar es porque no vive. El resto de claro. las cosas siempre están amenazadas de esa fragilidad existente. Y cuando las escuchaba y escuchaba la referencia de Silvio a la idea del arte como laboratorio, me recordaba mucho algo que se discutió mucho al principio de la pandemia, la zoonosis y el aislamiento, que no sé, lo recordarán, pero hubo como un primer momento en que hubo un cierto optimismo frente a lo que se venía, y hubo filósofos, en especial europeos, que dijeron, de acá al comunismo 3 pasos, o de acá a lo que esto inaugura una interrupción de la cual las sociedades van a salir totalmente distintas, y ahí parecía que esto era un laboratorio también, en el buen sentido de la palabra. 7 meses después, Religioso. en condiciones de decir nada optimista, pero les quería preguntar eso, cómo vivieron este proceso también desde la perspectiva del quehacer cultural, ¿no? Y de este pasaje, cómo vieron este laboratorio, ¿no? Más allá del arte como laboratorio, que es la situación excepcional en la que están las poblaciones a lo largo de todo el mundo. Retomando lo que decía Rita en relación a esta imagen de que sobre todo los actores y las actrices parece que son personas ricas y por hoteles, tienen que ir a recibir premios a hoteles que no pueden pagarse ni el trago. Pensaba en una acción de comunicación del Fondo Nacional de las Artes que hubo cuando entregaron, creo que era la beca Sostener, que entregaban 15.000 o 20.000 pesos a algunos artistas, como una especie de ayuda solidaria. Y cuando comunican en la página web, en vez de poner los nombres de los artistas que habían sido seleccionados, ponen los números de DNI y todos desordenados. Era muy humillante porque nos hacían recordar a las listas del macrismo que ponían en el Ministerio de Cultura. Para echar a las personas. Y vos tenías que ir a ver si estabas despedido o no. Y el Fondo Nacional de las Artes un poco aplicó algo de eso y tenías que buscar tu DNI desordenado. Y la explicación era para que los artistas no se sientan deshonrados o no se sientan incómodos porque reciben plata de ayuda del Estado. Y ahí hay
claro, hay un sentido nuestro, digamos, de que los artistas somos seres especiales, o somos estrellas, o estamos por fuera de la producción social, y me parece que ese sentido hay que empezar a erosionarlo y a poder pensarnos entre nosotros y en las otras prácticas sociales de una manera mucho más contigua, digamos. Entonces me parece que para mí también el tiempo de cuarentena también va más allá del estado melancólico y de duelo y de encierro y de las personas que se están muriendo y que nos ponen en esa situación, en esa especie también de laboratorio afectivo, digamos, estar encerradas o que se mueran compañeros o se mueran amigos o parientes. Me parece que también nos pone en un lugar de resonancia para poder, digamos, pensar estos sentidos, estas interpretaciones que tenemos de lo que hacemos, de los espacios donde lo hacemos, de las condiciones en que trabajamos. Me parece que quedó también muy al descubierto las condiciones de trabajo en las que el ámbito cultural, la producción artística, estamos trabajando. Entonces me parece que también es un momento para empezar de alguna manera a tomar ahí las riendas y articular esas situaciones de mucha vulnerabilidad también, digamos, que no somos trabajadoras sexuales, no somos gente de la economía popular, pero de alguna manera tenemos más parentesco, por decirlo de una manera, con ese tipo de subjetividades sociales o por las situaciones que con la clase media, media alta argentina, que es asalariada. Entonces no somos asalariados, no somos trabajadores en blanco, no somos empresarios. Entonces me parece que también implica ahí como una resituarnos en cuáles son nuestras identidades o cuáles van a ser nuestras maneras de presentarnos, digamos, ¿no? No somos. No somos. O somos los juglares del rey, ¿no? O no, pareciera que no somos. Ese es el, ¿no? Claro. O vamos a calmar las... ¿Qué? No, seguí por favor, Rita. No, nada, eso que... Sí, me parece que estamos tirando tantas ideas tan lindas y tan complejas y que solo señalan la incertidumbre en la que estamos y todo lo que hay que pensar alrededor de la actividad artística. Es cierto lo que dice Silvia. No somos asalariados, ni somos empresarios, ni estamos en blanco. Todo eso es cierto. Siempre me costó mucho decir la palabra trabajador de la cultura. A mí siempre me costó mucho, tal vez porque yo pienso el arte como un máximo gozo, digamos, como un máximo gozo, pero también no decirlo sería retirarle al trabajo un goce que también lo tiene. Pero ahora la palabra goce también la quiero retirar porque está tan usada. Me parece que te critican porque dicen que hay un gozo en la crítica. Y yo diría también que hay un gozo en el silencio, ¿no? Una de las cosas que a mí me pareció magnífico de la cuarentena, es decir, algo estúpido, pero no es tan estúpido. Primero el silencio que no pasaban autos por la calle, que no se oían los pasos. El primero es como tuve una cierta fascinación por ese encierro, digamos, por un lado, ¿no? Y por otro lado, les digo con toda franqueza, la aparición de animales. La aparición de los animales, retirado lo humano del mundo, del mundo no, de la cotidianeidad, la aparición es sorprendente y magnífica de los animales. Tal vez porque yo nunca retiré la idea del canto en su costado animal, en su costado de grito, en su costado de balido, en su costado de mugido, en su costado de relincho.
no sé si es un costado, pero el canto siempre pensé que es amasado por la cultura. No, si bien ocurre eso, no debe olvidar su pasado de aullido, Entonces, sentí que en la cuarentena ese aullido, en el sentido de la mímesis con la naturaleza, estaba muy presente. Después me provocó todo esto que dice Silvio, y tiene razón, de toda la tristeza, todas las personas queridas o no conocidas que se morían, los infectados, bueno, todo eso. Después me fui preocupando por eso. Pero no sé si pensé, Pía, no sé si pensé que después de la cuarentena venía algo mejor. No lo sé. Me quedé como si fuera en suspenso. No sabía qué es lo que iba a ocurrir. No sabía que... Leí así las cosas que se pensaban sobre la cuarentena, conversaba con amigos españoles que se fueron allá en los 70 y era todo muy desesperante y muy angustiante. Pero al mismo tiempo yo sentía, como eso que dice Rita, ¿no? En el escenario no te podés ir, es una cárcel, pero es el máximo lugar de libertad. Bueno, yo sentí esa contradicción en la cuarentena también, ¿no? El gozo del silencio, la aparición de la naturaleza en un esplendor extraordinario, y al mismo tiempo la angustia de ese encierro. Que yo creo que es exactamente eso que decís, porque ya sabemos que pensar hacia adelante, la cabeza puede ir a diferentes lugares y acomodar la realidad futura como quiera, ¿no? Pero este suspenso de estar en suspenso, ¿no? Con el alma en suspenso permanentemente, creo que es un estado realmente de un presente. Yo estoy en un estado de presente puro. Entonces me permito todo, me permito las angustias, los miedos, estoy primitiva, mucho más de lo que soy naturalmente, ¿no? Y, y además estoy encerrada, ¿no? Realmente es una porquería, pero a la vez yo digo, pero ¿cómo yo no puedo creer? Además, no sé si a ustedes les pasa, si no descubren lugares de sabiduría de ustedes mismos con respecto. No, yo estoy descubriendo algo como nunca lo viví, nunca vivimos una cosa así, esta sensación de estar además a expensas de algo o de alguien o de algunos, estamos a expensas y a la vez no, y a la vez estamos en resistencia y estamos mirando y estamos ya imaginándonos por qué pliegues nos vamos a meter para sobrevivir. Entonces a veces digo, bueno, en realidad estamos en el mismo lugar que estuvimos siempre. Porque eso también es el arte, meterse por esos pliegues, ¿no? Por esas rajaduras que el sistema nos ha propuesto. Ahora el sistema nos propuso esto, pero no tengo ninguna duda que el virus existe, ocurre lo que ocurre, pero que esto vino para algo, tampoco tengo ninguna duda. Esto está puesto en este mundo para algo, no tengo ninguna duda. Esto es un antes y un después, no. Y mientras tanto nosotros estamos esperando y nos estamos cuidando y queremos vivir, o sea, tenemos esperanza de algo, no sé de qué, pero a lo mejor esta es la situación de la vida, en realidad siempre lo fue y nunca nos dimos cuenta, siempre estuvimos entretenidos con otras cosas, creyendo que íbamos a vencer al enemigo, pareciera que no, pareciera que se convive con el enemigo, está bueno, cualquiera fuera, ¿no? Está bueno Me parece. esto que traen, digamos, de qué es lo que uno va o con qué nos vamos o con qué nos fuimos poniendo en contacto en esta cuarentena. Eso por un lado, y por otro lado algo de que estos movimientos sociales no, digamos, sin estos movimientos sociales no hay arte, ¿no? León Rosichner dice, si el pueblo no se mueve, la filosofía no piensa. Bueno, yo creo que si no hay movimiento social, el arte no se produce. Entonces me parece que hay algo que hay un desplazamiento social y que me parece que el arte también va a tener esos desplazamientos.
Por supuesto, no amar inmediatamente los dispositivos que nos proponen. Ojo, vamos a crear otros dispositivos que nos gusten a nosotros. Pero pensaba en este momento de la pausa también, ¿no? Como que me parece que es interesante que a veces creemos que la política, que la producción intelectual, la producción cultural tiene que ver con todo el tiempo estar produciendo sentidos, interpretaciones, acciones. Y me parece que la pausa o la detención del tiempo produce cierta melancolía en el sentido de, no la melancolía freudiana, sino la melancolía como un trabajo de resonancia afectiva, digamos, ¿no? Sí. Y que en ese trabajo de resonancia afectiva nos encontramos con efectos que están muy en el borde del presente, están muy lejanos y vuelven, que son afectos del pasado, pero también que se van cocinando con el presente. Entonces me parece que también hay un momento presente que tiene que ver con analizar cuáles son esos afectos sociales, esos afectos individuales, esas interpretaciones de cómo vamos interpretando nuestras vidas, y que este es el espacio, digamos, me parece como una especie de política de la melancolía, en el sentido de creer que la política no es tanta la acción permanente, sino qué pasa con los afectos, con las pasiones que están pasando por los cuerpos o entre los cuerpos. Entonces me parece que ahí el arte tiene un gran trabajo sobre eso que pasa en los cuerpos y entre los cuerpos, sobre esas afecciones, sobre esas pasiones. Entonces me parece que también es un buen momento para mí no es que esté optimista, pero es un momento de mucha fertilidad del pensamiento y de trabajo afectivo, me parece. Es que tiene que serlo, porque si no, imaginad que es así lo que decís. Sí, que sí ser optimista, porque la verdad que es permanecer en el no saber, ¿no? Que me parece que es un poco así. A mí, con respecto a los cuerpos que decís, me pasa algo muy, muy interesante. Primero, lo que pasa con los ojos, me parece muy interesante. Todo el mundo parece lo que la sociedad diría y los medios de comunicación marginal, somos todos marginales, ¿viste? Logramos, ¿viste? Tirar los cohetes sin que la policía nos persiga, porque estamos todos con las caras tapadas, el tapaboca, ¿no? Eso es una cosa. Y los morochos son todos moros, negros por todos lados, ¿viste? Todos negros, porque el pelo negro, el tapaboca, pero la ropa negra, es una cosa que a mí me pasa, ¿no? Salgo al balcón y digo, uy, Dios mío, qué miedo me da esto, pero después enseguida me doy cuenta que no, que es la pandemia en realidad, ¿no? Lo que nos ubica en ese lugar. Y otra cosa que me doy cuenta es cómo los cuerpos están retenidos todo el tiempo, ¿no? Esa cosa de querer acercarte y no poder, o porque estás mediatizado por la pantalla, o porque estás mediatizado por el miedo, ¿no? Entonces, vos ves al otro, tenés ganas, y hay un impulso, y hay algo que te retiene, ¿no? Y es notable eso. Y por ahí, a veces han venido amigos a casa y abajo nos hemos quedado mirándonos, pero sin decir nada, ni siquiera cómo te va, ¿viste? Nos quedamos porque clavados con los cuerpos clavados y mirándonos. Es muy interesante eso también, que pasa. Estéticamente me parece interesante, ¿no? Sí, y también con la proxémica de los cuerpos, con las distancias. O sea, no es lo mismo ahora salir a hacer compras al chino que en el verano, ¿no? Como en la prepandemia. Pasa otra cosa con la distancia, con cómo los cuerpos se autoorganizan, digamos. Es un tratado de logística, de proxémica social, que también hay algo ahí que nos habla, digamos, o esta gente, los anti-cuarentena, ¿no? Que salen a hablar, que salen a... Es interesante esas cosas que están diciendo y esa gente que está saliendo a hablar. Me parece que hay mucha data ahí también, ¿no? De los que nos quedamos en este goce del silencio que traía Lili, y esos que salen a gritonear porque quieren su libertad individual, ¿no? Su libertad neoliberal. Entonces, como que es interesante qué tipo de lengua se está de alguna manera intensificando ahí y qué tipo de derechos están pidiendo, ¿no? Esos nuevos derechos que son, digamos,
derechos, de una nueva democracia que se está planteando, si se quiere una democracia de vida de derecha, pero son derechos, porque no es que están invalidando la democracia, sino son el nombre de la democracia. Entonces es interesante ahí cómo se van articulando esas subjetividades que van apareciendo en el nuevo escenario, digamos, de la calle, de la ciudad y de las ciudades. Sí, en nombre de la democracia, hoy, perdón, no sé por qué están estos ruidos. En nombre de la democracia, en nombre de la libertad. Es notable cómo ha aparecido la idea de la libertad como un acto exclusivamente individual. O marcadamente individual, es notable eso, ¿no? No hay arte sin colectivo, sin comunidad, y no hay libertad sin comunidad, y no hay acciones posibles, ni políticas, ni artísticas, ni culturales sin cuerpos. Eso es el punto. Eso, Eso es el arte, decías vos, Lili, la vez pasada. ¿Ah, sí? ¿Dije eso? Sí, si querés te lo leo. No. Claro, que los cuerpos son el arte, ¿no? Eso decía. Para mí sí, porque supongo que para los tres o para los cuatro, Pía, ¿no es cierto? Porque ella nos está preguntando sobre eso, y sobre todo ella, que está planteando el tema de los cuerpos con tanta intensidad y tanta lucidez hace tanto tiempo. Me olvidé que iba a decir, Ulises, la verdad, me olvidé completamente, pero no importa. Yo digo, esta cuarentena, esta pandemia, esta excepcionalidad en la que estamos, digamos, a mí me ubicó entre la naturaleza y los cuerpos y el mundo, entendiendo por mundo los cuerpos. Esto no es el mundo. Esto es la virtualidad, que a su vez nos habla y nos mira y nos piensa. Eso es la catástrofe mayor para mí de estos tiempos. Esto que llaman nueva normalidad o mundo virtual, que son expresiones, son conceptos contradictorios, sobre todo mundo virtual es un concepto contrario. O hay mundo o hay virtualidad, no hay. Bueno, este horizonte virtual, digamos, yo confío, espero, deseo, lucharé para que vayamos saliendo de esta virtualidad lo más rápido posible. Porque no puede ser que nosotros sigamos pensando, muchos sigan pensando que esto es meramente instrumental, que esto es meramente una herramienta. Es un error enorme pensar en eso. También es un error enorme pensar que la imagen de la televisión es una herramienta, por Dios. Por Dios, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? ¿De cómo se pelea? ¿Qué polémica hubo entre Susana Jiménez y Moria Gazán? ¿De eso estamos hablando? Y eso, termino esta idea nada más, Silvio, perdón. Eso supone una moralidad del pensar. No sé si existe esta expresión. La acabo de inventar, pero creo que... Muy buena. No, que decía esto, me gusta esa frase que decís, esto no es el mundo, y pensaba que en la cuarentena un poco lo que se fue como reduciendo o achicando, como cuando uno hace una puesta en abismo, cuando uno miniaturiza un escenario, un espacio, y en esa miniaturización uno ve como con lupa, digamos, ves mucho más de lo que antes no veías, y en ese que vemos mucho más aparece para mí esta frase que decís que es, este no es el mundo. Y yo creo que en esa frase, en esa negatividad, hay una hipótesis artística. O sea, cuando podemos decir, este no es el mundo, ahí hay arte y hay pensamiento. Entonces, parece que es para mí muy interesante conectarnos con esas
con esas intuiciones intelectuales y artísticas que nos empiezan a aparecer en esta situación, en este contexto. Eso. Me emociona lo que decís. Me emocioné. No, de verdad. Me emocioné. Es una batalla que yo tengo, así como aquella de los 4 años del macrismo. Es una batalla para mí, hermano. Es una batalla. Hacer una transmisión como la que yo hice el otro día, llamándole falso brillante. Yo batallé para que sacáramos los cuadraditos. Batallé para desnudar, mostrar todo, los cables, los monitores, todo, contar que nosotros lo estábamos grabando un 11 de septiembre y que yo los iba a ver con la gente el mismo día, el 4 de octubre, que esto es la ruptura del tiempo y del espacio, por eso, porque no hay cuerpos, no hay cuerpos. Entonces, cuando eso podemos pensarlo, ahí es como vos decís, me emocioné con lo que dijiste, porque es ahí donde está operando ya, aún sin saberlo, el pensamiento estrictamente artístico, que es eso, es dar vuelta a las cosas, es pensar otro modo. Yo sé que todo esto tiene textos poderosos, sociológicos, filosóficos, pero yo no he podido pensar en eso. He leído poco, y entonces me he inclinado también mucho hacia esta batalla que dije antes y hacia la fascinación del mundo natural, de los animales y las plantas. Sí. Anoche Me gustaba esta imagen perdón. toda esta imagen que traías de la animalidad y de la voz y el grito, o la voz en grito, y que me parece que yo ahí veo una punta también, ¿no? Porque bueno, yo las veces que te he escuchado en los recitales, para mí hay un viaje en la voz, o sea, como cuando uno te escucha cantar. Y no es necesario hacer streaming para que ese valor o ese valor afectivo, social, que es tu voz y el grano de tu voz, viaje. Digamos, puede viajar por un montón de otros dispositivos, por un montón de otros formatos. Entonces me parece que para mí es también que nos obliga a repensar o a recalibrar en qué formatos, o sea, cuáles son nuestros valores o qué cosas sopesan, qué cosas nos importan. Y me parece que ahí hay algo en relación al grito que estás diciendo, cómo uno puede ir, eso que decía hoy Rita, de ir metiéndose en los pliegues y encontrando esos pliegues para desplegar otra cosa que no sea lo mismo que ya venías desplegando. Eso. De todas maneras, fíjate qué interesante, porque a lo que se refiere Lidia, ese grito es un grito primitivo. Siempre volvemos a un lugar, ¿no? Que es al que queremos, que estos tiempos nos van, históricamente, el devenir del tiempo nos ha ido separando de esa cosa más primitiva, más hermosa y más sagrada, que también es el arte. Y los cuerpos, bueno, ¿viste? Los cuerpos hoy son un contagio, ¿no? Entonces, los cuerpos, ¿no? Te dan miedo. Y por eso yo creo también, sí. pero déjame decir esto nomás, porque hoy me llamó la atención. Lo que pasa en el campo popular es mucho más libre que nosotros que somos clase media, que tenemos que quedarte en casa, ¿no? Que tenemos esta casa que quédate en casa, ¿verdad? Que podemos quedarnos en casa. Los que no pueden quedarse en las casas son hay algo mucho más vital que lo que pasa, bueno, con lo que pasó siempre, ¿no? Con nosotros, con la clase media, ¿no? Siempre. Esto también me está pasando. Lo veo, va. La vez pasada escuchaba una señora con los carritos, una cartonera con sus hijos más grandes, tomando la cerveza, se pasaban el pico, ¿viste? Yo estaba empatada en el balcón mirando, ¿no? Y entonces yo decía, porque a mí no me funciona el pulmón, ¿no? Había un pulmón que le funcionaba. Lo decía, y con una naturalidad, sin miedo, sin ese miedo que tenemos nosotros siempre de perder algo. Bueno, entonces, digamos que
la pandemia y la cuarentena ha provocado en mí esa reflexión. En ese arco enorme entre esa frase de René Char, somos como sapos que nos buscamos en la oscuridad de los pantanos y que nos llamamos sin vernos, con lo cual ahí nos acercamos más que a la búsqueda, al croac. Yo debí haberlo llamado a ese streaming no falso brillante, debí haberlo llamado croac directamente, el cantar, el canto de amor de los sapos para ver si doblegamos, como dice René Char, la fatalidad del universo. Eso por un lado. Y en el otro punto, magnífico, extraordinario y exultante, es el 17 de octubre. Ay, estaba pensando. Esa calle nos puso en un cuadro de Bruegel, nos puso en el Chorimóvil, nos puso en la total facticidad de los... no sé cómo decirlo. Quiero lo exultante de los cuerpos. Querés honrar lo que todavía no fue honrado. Querés honrar un 17 de octubre que no fue honrado con la envergadura que tuvo. Eso es lo que te pasa. Por eso sí, me pasa. Porque sí, lo que se vio en la calle fue impresionante. No, lo único que merecía era un llanto o un silencio si no teníamos que decir. Y no voy a decir más nada. Epa, eso promete que en el silencio se queda pensando muchas cosas que no puede decirnos la compañera Rita Cortés. No, pero me parece que este contrapunto, ¿no? Entre escuchar y respetar el grito, o poder hacerle lugar al grito, que me parece que es lo que están pensando, si hay un arte capaz de hacerle lugar a ese grito, que es el primitivo, pero es también el de nosotros cuando aceptamos esa condición de primitive. Pero también es entre el grito, diría, y la pasión política. Porque si el grito nos retira de la ciudad, porque nos pone en nuestra accesibilidad en otro estado, por otro lado está la vuelta a la ciudad, que es la del compromiso político, el de la calle, el 17, dijo Liliana, y así lo escuchás unos días hablar de Guernica y de la toma de Guernica, pero que me parece que son esas situaciones donde nos aparece de nuevo el roce sin el cual no podemos pensar la política, aún en este contexto, porque no la podemos pensar como avatares virtuales. No, claro. No. Por eso, entre el grito y el 17, yo en ese arco que me parece que hemos tratado de pensar esto que nos ocurre. Yo no podría retirar este sábado 17, ni podría retirar el croac, ese acto de amor por el cual, ese ruido por el cual nos llamamos para doblegar esta fatalidad. Bueno, y una cosa que no podemos tampoco dejar de lado, porque es imposible hacerlo, es lo que pasó ayer en Bolivia, ¿no? El triunfo nuevamente de la corriente de Evo Morales, ¿no? Entonces ahí hay algo que bueno, esta enfermedad de los pueblos del mundo, algo está armando. No me quiero poner como si sé que piensa que va a venir, que todo va a ser mejor y que va a ser un mundo. En un artículo, Pía, vos hablabas de la algarabía, rescatabas esa palabra, algarabía, ¿no? Para hablar un poco del campo democrático, de cómo en el campo democrático se juega algo del ruido, algo del griterío, algo del bochinche, del bullicio, digamos, ¿no? Por esto me acordé de esa palabra que habías rescatado en un artículo.
Y pensaba también, y esto que traías de Guernica, que también es cierto que fue mostrando la cuarentena el valor que tienen las organizaciones sociales en nuestro país, digamos, y cómo eso se fue construyendo en el tiempo, porque creo que no hubo más muertos y no colapsaron los hospitales, no solamente por las acciones y el plan del gobierno, sino también porque tenemos organizaciones sociales en Argentina. Y me parece que eso también mostró un trabajo que se viene dando en un montón de espacios, de comunidades, de colectivos, de barrios, y que eso es muy en las villas, eso es muy interesante. O sea, no hubo más muertos en las villas que en Recoleta, digamos. O sea, y eso es interesante. Y tienen menos recursos, tienen menos posibilidades de prevención, etcétera, pero sin embargo no hubo más muertos ahí. Y eso tiene que ver con que hay una comunidad ahí que está trabajando los lazos, que está trabajando la organización política, y yo creo que esa escucha está faltando en muchos ámbitos, está faltando en la política gubernamental, está faltando en las políticas culturales, está faltando en la clase media, digamos. ¿Qué está pasando en el campo popular, como decía Rita, ¿no? Que me parece que hay un montón de cosas interesantes, no sé, la organización del gremio ANMAR, digamos, y todo el liderazgo que ejerció la compañía Georgina Orellano, o cómo se organizó el Mocha Celis y las compañeras Trabas, o sea, me parece o cómo se fue organizando una asamblea feminista y de disidencias en la toma de Guernica, y por qué todavía no han desalojado a Guernica y se han desalojado a otras tomas en la provincia de Buenos Aires. Y Guernica hay una organización política muy, muy interesante y muy intrincada. Entonces me parece que también hay algo ahí de que ahí tenemos un montón de imágenes, de herramientas para reformular el espacio social, digamos, o la sociabilidad y el pensamiento político, la imaginación política post-pandemia o durante la pandemia. Y otra cosa que me parece que está pasando también, porque es muy bien lo que estás diciendo, bueno, esa fue la resistencia macrista, ¿no? También. La resistencia que el pueblo ejerció durante el macrismo, ¿no? Había una manera de protegernos y esa fue nuestra resistencia. Pero en este momento hay una cosa muy importante que está pasando, que es la revalorización de la salud pública y de los hospitales, ¿no? Yo hoy me siento, de verdad, más segura yendo a un hospital que teniendo mi prepaga, que es muy, muy, muy importante, muy como corresponde a los actores, por fuera de los actores, porque la Asociación Argentina de Actores tiene una OSA, una obra social que es realmente lamentable. Entonces, las obras sociales, está pasando algo que el hospital está brindando está tomando una jerarquía muy importante, porque se ocupan de llamar a la gente por teléfono, cosa que no hace las obras sociales, ninguna obra social ni ninguna prepaga. Están llamando, no sé, por la señora que me ayuda con su hija, el Hospital Evita la llama día por medio para ver cómo está, porque tuvo COVID, ¿no? Entonces está Rita, usted tenía razón, finalmente, que las obras sociales, que los hospitales, se está revalorizando el hospital público, se está revalorizando esa medicina de la salud pública, ¿no? Ojo, porque yo creo que lo que puede llegar a venir, pensando en la post-pandemia un poco, yo creo que también que nos va a encontrar en lugares muy, muy diferentes, que nos va a sorprender en mucho y para bien también. Yo no creo que esté fuera la pandemia de lo que pasó en Bolivia. No está afuera. Hay algo ahí que también, viste, que hay algo que parece que me parece que es muy interesante. Vamos a ver lo que pasa con el resto de los países latinoamericanos que ahora tienen
las elecciones y demás, pero yo ¿Y cómo creo que cómo se activaron redes de apoyo, digamos? Redes de apoyos entre amigues, redes de apoyos en comunidades específicas, identitarias, o sea, cómo las redes de apoyo se activaron y cómo se reactivaron recursos de otra pandemia que nosotros hemos padecido, que es el VIH-Sida, digamos. Lo que pasa que, bueno, no le importaba mucho a nadie porque era de trabas, de putos, de drogadictos y de putas. Pero me parece que también bueno, yo soy HIV positivo desde los 20 años, o sea que tengo 40, hace 20 años que soy HIV positivo, o sea que ya viví una pandemia en carne propia. exactamente. Amigos muriéndose y teniendo que cuidar a amigues. Y fuimos ahí generando recursos de cuidado, fuimos generando redes de apoyo, cómo saber cuidarnos. Y me parece que es importante también esa reactivación de esas redes de apoyo y de cómo crear recursos de cuidado. También en el medio irrumpió el feminismo popular. Entonces también, digamos, creo que a nivel, diría, quizás más doméstico o más barrial, creo que el feminismo estuvo muy presente. La manera de organizarse en los barrios, la manera de organizarse en las casas, tuvo para mí que ver también con esa irrupción feminista. O sea, no hubiese sido lo mismo la pandemia con o sin feminismo popular en el medio, ¿no? Entonces me parece que también es interesante ir, para mí, estableciendo los mojones donde ir fundando o ir instaurando otra sociabilidad, otro orden social. Me parece que el problema es que este orden social no nos sirve y que necesitamos ir diciendo, bueno, cuáles son las situaciones, cuáles son los vínculos, los modos de lazo, cuáles son las prácticas políticas, las prácticas artísticas que sí, y desde ahí intensificar, hacer una intensificación social de eso. Estás hablando del VIH y es muy interesante porque tanto esa pandemia como esta pandemia tocan los dos puntos, tocan el mismo punto, que es el deseo. Esto es también atentatorio contra el deseo, es un deseo que está con los cuerpos, como dice Lili, ¿no? Ahí está todo, y el deseo que es el motor, es justamente de lo que estamos del arte. El arte es deseo, es cero puro. Entonces, a eso vino esta pandemia también, a eso vino, ¿no? A romper con otra vez, a tentar, a apagar, ¿no? Al deseo, a la erotización, a la cuestión hedonista, a los cuerpos, a la sexualidad, ¿no? También está en ese borde también de que todo puede volverse más seguritista, mucho más paranoico. Me parece que es un borde ahí que bascula entre la apertura y la paranoia. Y me parece que esa es una de las resistencias porque ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? Resistencias a esto que está pasando, ¿no? ¿Cómo otra vez meternos por los lugares, ¿no? Y esa creo que es otra, sí. No, se nos pasamos del tiempo ya, obviamente, como corresponde, y está buenísima esta conversación, y mientras, además, es imposible concluir, porque cada intervención va abriendo nuevos campos, y todo da ganas de seguirlo, de ir siguiendo por esos caminos. Cuando hablaba Silvia, yo pensaba, un amigo me señalaba el otro día algo fundamental, que es un error decir que los años del macrismo fueron de tierra arrasada, porque nos olvidamos, sino todo eso que se fue haciendo, todo eso que Silvia reconocía recién, los modos de saber hacer, de organizarse, de cuidarnos, todo, y que nos obligaría a considerar todo eso como tierra sublevada, y que ahí podemos entendernos mejor a nosotros mismos, pero también reconocernos en eso que Rita está señalando ahora, que es la fuerza del deseo, y el deseo que pusimos en juego y ponemos en juego, y sin el cual no hay resistencia alguna que podamos sostener ni ante la pandemia ni ante ninguna emergencia. Bueno, me queda agradecerles infinitamente y prometerles que la próxima será en el mundo real,
Estaremos a tomar un vino y a seguir charlando Un vino estas de por cosas medio. porque te extraño mucho. Gracias, Pia. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Pia. Gracias, Ricky.